Era para que se bajen del vehículo, ¿qué están haciendo? María Victoria era hermana de un chico que fue compañero en la escuela Castomunita de mi hijo. Y aún antes de que yo la conociera después en el jardín y en la escuela, ella venía con su mamá a buscar a su hermano. Yo veía, íbamos siempre por el mismo lado, para el mismo caminito, veía a una señora muy bien vestida, con una nena que parecía una princesita, sumamente arregladita, con este chico. Me llamó la atención, entonces le pregunté a una de mis compañeras en la escuela a qué se debía eso, y me dice, pero no sabés que esta nena es regalada. La familia Pena tenía, el padre tenía un primo, creo, en las Fuerzas Armadas, y ese fue el encargado de traer esta nena. Ellos sabían, la mamá no estaba embarazada porque ellos sabían cómo había llegado ahí, y sabían que era hijo de desaparecidos. Y así me lo dijo la maestra, tan fresca. Es un regalo, es hija de desaparecidos. Yo me quedé helada. Y yo sabía que se robaban chicos y me dio pánico. O sea que yo ese temor lo tenía, y cuando me dijeron así, me dio horror. Y fui a las abuelas. Y yo no tenía muchos datos, porque todavía María Victoria, yo no sabía ni en qué fecha había nacido, ni nada, pero sabía que era hija de desaparecidos porque me lo habían dicho fehacientemente. Tenía más o menos la edad, pero no tenía certeza. Entonces las abuelas me encargaron las abogadas, que tratara de conseguir los datos. Y le pedí a mi hijo que hablara con su hermano para pedirle la fecha de cumpleaños de la nena. Y ahí él averiguó la fecha de nacimiento, o sea, la fecha del cumpleaños. Ya los años que cumplía los teníamos, entonces ahí sacamos la fecha de que ella había nacido, porque le respetaron la fecha, el 28 de agosto del 78. Se lo respetaron, y entonces ese fue un dato importantísimo para tener. Y María Victoria decía que le habían dicho que había habido un accidente y se habían muerto los papás. Entonces dice, pero alguna foto habrá, con sus 6 años. Olga dice, yo quiero saber cómo era mi mamá, yo quiero saber cómo era mi papá. Bueno, para aquel tiempo yo me desempeñaba como juez federal en Morón, y María Victoria fue un segundo caso de restitución de menores, que tuvo, como todas sus particularidades distintas, ¿no? La primera era la más complicada, creo que era el carácter de María Victoria, ¿no? Que siempre tuvo un carácter muy fuerte. El procedimiento se hizo acá en la capital, junto con el juez Irursun. Se hizo un domingo, porque era la forma de previas tareas de inteligencia, ¿no? Porque era la forma de
garantizar que nos íbamos a encontrar. Nos había pasado en otros casos que íbamos a buscar y se alertaba, se filtraba alguna información y se alertaba. Y bueno, no, la reacción de María Victoria fue de desconcierto, ¿no? Creo que la reacción de los adultos que la rodeaban en ese momento fue hasta casi de alivio, porque también el que comete un hecho tan terrible y tan siniestro tiene esa carga de haber sido partícipe de este horror que es robarse a una persona, ¿no? Y además robársela y tenerla sabiendo del robo, sabiendo de su procedencia, sabiendo que le está privando de un montón de cosas de las cuales no tenía derecho a privar. Y tocaron la puerta, fue y abrió y vio unos tipos así, llegó a la habitación y dijo, che, hay unos tipos con traje, corbata, qué sé yo. Yo lo que entendía que podía pasar otra cosa, que era un problema de deudas, porque María Elena, qué sé yo, o no pagaba la luz o no pagaba el gas, qué sé yo, se atrasaban las cuentas. Entonces pensé que era algo así, pero después me convocaron a la reunión en el comedor y bueno, ahí me dijeron que ellas no eran mi familia biológica, o sea, de sangre, y entonces que estaban haciendo una investigación y que iban a encontrar a mi familia. Entonces como que yo sabía que me estaba yendo y que probablemente no iba a volver. Llegaban las denuncias y yo empezaba a buscar, y encontrabas a veces partidas de nacimiento con nacimientos en la brigada de San Justo y nadie tiene por qué nacer en una brigada. Entonces era toda una serie de indicios, toda una serie de pruebas. Verificábamos que si la madre, entre comillas, si la apropiadora había estado embarazada. Bueno, eran todas investigaciones, recibíamos todos los aportes también de abuelas que también practicaron, colaboraban con sus aportes, con sus pruebas, con sus denuncias. Abuelas se ocupaba, daba contención en todos los casos, que fueron realmente las que practicaron todas estas investigaciones preliminares que nos permitieron a nosotros después seguir avanzando ya con los mecanismos del Estado. Fue bastante difícil porque entre que desayunaba, había de todo. Estaba desayunando con un juez al lado mío que me quería llevar a un juzgado, que yo siempre digo porque es categórico eso. Yo no sabía lo que era un juzgado porque no tenía idea, porque tenía 9 años. Y estaba tomando la leche con un tipo que me iba a cambiar la historia de mi vida, qué sé yo. Yo estaba de vacaciones en Villa Gesell y nunca leo el diario cuando estoy de vacaciones. Ese día leí el diario y aparece el dato, creo que era un 15 de enero, que habían encontrado o habían restituido a la nieta, número no me acuerdo ya. No lo podía creer, con Flavia y Valeria nos abrazábamos y saltábamos, porque al fin la habían encontrado a María Victoria. Así que volvimos a Buenos Aires volando a encontrarnos. Ahí me recibió la abuelita Mariani, divina, la abuelita, una ternura, que porque ella estaba buscando a su Anaí. Y la sociedad yo creo que todavía no ha entendido bien de qué se trata esta cuestión de la identidad, ¿no? Y así fue. Fuimos en distintos patrulleros al juzgado y estuvimos ahí y no volví, qué sé yo. O sea, ahí siguió todo casi un capítulo maratónico de horas y horas adentro de los juzgados, mientras me hacían los exámenes de ADN. Bueno, no sé. Hoy te podría decir que esos días fueron no entender, si querés, la incertidumbre absoluta. Eso sí fue la incertidumbre absoluta, la soledad más profunda. Pero es raro, porque uno lo podía vivir también de alguna manera, ¿no? No es que estaba todo el día llorando tirada en una cama, qué sé yo. También
lo podía transitar de alguna manera. Seguramente pesaba algo en mí esto de poder conocer algo que me estaban buscando, bueno, todas esas cosas creo que sí, no sé si fueron conscientes, pero me imagino que todo eso me mantenía en un... Era contradictorio porque era desesperación y tranquilidad a la vez, o sea, era rara la situación. Creo también que en esos momentos así, incluso siendo un niño, hay un montón de mecanismos de supervivencia también. Que vos tenés que seguir viviendo, entonces de alguna manera algo ahí pasa. Vos de repente no sos vos, o sea, no, vos está la posibilidad de que no seas vos, ¿entendés? Vos no sos vos, yo no era María Victoria Pena, era otra persona que no sabía quién era, que tenía una familia que no conocía, que me buscaban, pero qué sé yo si me habían encontrado, porque había que ver el ADN, pero todo lo que yo conocía y era lo que obviamente uno quiere tener, ¿no? Pero no, era todo contradictorio, era así. Pero el 30 de diciembre me convocan al juzgado a las 8 de la noche con el juez, el secretario, el fiscal, estaban todos ahí, era un montón de gente en el despacho del juez y me dicen, bueno, y ahí me cuentan que no, que habían encontrado a mi familia, que eran los Moyano Artigas. A mí lo que me sorprendía que yo estaba en un grado de desesperación, pero que generó un clima donde estaban el fiscal, el juez, no sé, el secretario del juez, estaban todos llorando, era un despelote ese cuarto, ese despacho. Aún así, como estaban esas contradicciones, yo me fui, dormí a la noche, sabiendo que al día siguiente iba a ver a mi familia, iba a conocer a mis abuelas y todo, y preparé galletitas de limón, ¿entendés? Que era, o sea, me estaba destruyendo todo lo que habían sido mis 9 años. Yo tenía un grado de angustia que no podía, pero preparaba galletitas de limón. Malla azul, topedor de pollera rosa. Piedra, medidas, cubre patín, color piel. Llegan vestidas, peinadas, maquilladas y con patines. En una colita alta, horario 9:15. Bueno, me voy a tener que poner a coser porque si no después me voy a llegar mañana con todo y tengo reunión. ¿Dónde está? Bueno, esto es todo un tema, ¿viste? Ya tengo las lentejuelas de todos los años. Qué sé yo, había algo ahí que expresaba las galletitas. Tampoco tenía la claridad de que después de la reunión con mis abuelas y todo, me iba a terminar yendo a vivir con ellas tal cual fue. Yo creo que si hubiese sabido de eso, no dormía nadie, ni el juez, ni el fiscal, ni la familia sustituta, ni iba al juzgado, se podría todo, se hubiese armado un despelote, pero como que las cosas también se iban dando. Y a mí me gustaba la idea de conocer a mis abuelas, ¿viste? Además la figura de abuelas está buena, porque las abuelas son buenas. Yo caí al juzgado al día siguiente con mi bandeja de galletitas de limón. Y estuvo bueno, porque le ponían onda, para decirlo de alguna manera, porque
El juzgado era un juzgado lindo, ¿viste? Tenía un jardín, pileta, qué sé yo, era como una casa. Entonces hicieron como en una mesa del patio, como un lunch ahí, compraron masitas, sandwichitos, coca, qué sé yo, y estaban mis dos abuelas, mi tía abuela, estaba Chicha, Estela, nada, había alguna de las abuelas. O sea, hasta desde el punto de vista diplomático, yo era una chica muy diplomática porque me habían educado así, entonces yo caí con las galletitas, era todo encantador, ¿entendés? Hasta que me dijeron te tenés que ir a beber con tus abuelas, ahí se pudrió todo, ahí se armó otro despelote, imagínate. Que te juro que importante es lo que menos me siento, porque... Y yo me acuerdo que ahí mi abuela Blanca decía, no, yo no puedo resistir verla así, si ella se quiere volver, que se vuelva, ¿viste? Estábamos todos, era todo muy a flor de piel, era todo muy... La cola, ¿no? La cola y acá, ya sabe qué. Mira que ya estaba hecho. Tiene que quedar bien arriba. Ya está, ¿no? De arriba. No sé, yo no veo nada. ¿Cómo la ves? O más. Debajo, duele. Bueno, aguanta un cachito. Vas a tener la cabeza para atrás. Para atrás. Porque fue los problemas de hacer un documental de este tipo y los problemas de la vida en general, que se mezclan. O se unen o uno provoca al otro, o no sé cómo es la relación, pero a lo que pensábamos en realidad era dar mi versión, que era lo que no había pasado nunca. Todos habían dado su versión sobre lo que había sucedido en la dictadura, los hijos y demás, pero yo no había podido decir y en general no había tenido acuerdo con ninguna de las versiones de las que había. Claro. Entonces quería, qué sé yo, ya más grande, más madura, hablar con todas mis contradicciones. Entonces, y yo no sé si voy a decir lo mismo que te dije hace 2 años, porque probablemente ordene las cosas distinto también. No sé si opino lo mismo tampoco, no lo hablé más, pero también un poco eso. ¿No? Es como que uno va cambiando también. Esto sí lo vi en el medio del documental, que nunca termina, o sea, siempre volvés a empezar en algún punto, porque yo creía que sabía un montón y que prácticamente se me estaban cerrando las líneas de investigación y en última instancia volví al principio, qué sé yo, con un montón de cosas acumuladas desde ya, pero es volver a pensar todo de vuelta. Entonces, eso que uno lo dice intelectualmente está bien, pero emocionalmente es diferente. ¿Qué sé yo? Yo no pensaba que era así, pero... No sé, al revés. Yo cada vez que encontré todos los inconvenientes me fui tranquilizando un poco más porque me di cuenta que esto era un quilombo. Bueno, has contado de tus luchas y ¿cuál es la impresión tuya de por qué Vidal ha permanecido tanto tiempo en impunidad sin ser detenido? ¿O por qué no se han recuperado otros niños? Yo opino varias cosas. La primera que opino que por qué no se encuentran los 400 hermanos míos es porque hay una manera sencilla. Si se publicaran las nóminas de todos aquellos que revistieron en las maternidades y centros clandestinos del 76 al 83,
nosotros podríamos investigarlos e imputarlos y meterlos presos cuando se quedó demostrado de que cumplieron un rol dentro del plan genocida. Ahora, eso no sucede. Esos archivos, que no son solamente los archivos secretos de la dictadura, que sabemos que están, que siempre dicen que están quemados, pero que están, sino además las nóminas públicas. Con eso, si eso se hiciera público, nosotros podríamos imputar no solamente a los altos mandos que están acá, que desde ya dirigieron el plan sistemático de robo de bebés, ni tampoco a los apropiadores directos. Hubiera toda una cadena de mandos intermedia que están intocables como Vidal. Mira, somos 500 hijos apropiados y aparecimos, después de 35 años hemos podido encontrar nuestra identidad 100. Es decir, faltan encontrar por lo menos un 75% más de nuestros hermanos. El caso de Vera de Noble muestra que avanzar con esto es avanzar con grupos y empresas poderosas, como es el Grupo Clarín. Pero no es solamente el Grupo Clarín, porque nosotros, los que militamos hace muchos años, y sabemos que, por ejemplo, la Mercedes-Benz donó un equipo de obstetricia a Campo de Mayo, está bien, donde hay 200 denuncias de hijos desaparecidos ahí, aparecieron 4, y no hay ningún imputado tampoco. Sabemos que en la FOR, en Techín, hubieron centros clandestinos. No hay ningún imputado. Es gente poderosa, gente que se sigue beneficiando hoy con el modelo económico. Hay jueces de la dictadura, que siguen en funciones. Y son los que hacen grandes carreras. No los que restituyen, los que hacen grandes carreras. Casi tenemos uno acá. Yo hice una denuncia por este tribunal, por Sobrino, pero también por Mitchell. Jueces que intervinieron en la apropiación de niños. Y siguen con total impunidad. Porque los militares no fueron unos locos. No fueron, acá no hubo ni guerra, ni teoría de los dos demonios. Acá lo que hubo fue un genocidio. Los militares fueron el brazo armado de todos esos sectores poderosos que hoy nadie quiere tocar. Eso es lo que pasa. Y yo lo voy a denunciar porque tengo 32 años y no sé qué pasó con mis padres. No sé qué pasa con los 30.000 y no sé qué pasa con mis 400 hermanos. Y no quiero que la justicia actúe para procesar y condenar a los que salen a luchar mientras todos estos genocidas sigan en libertad. Doctor, el tribunal resuelve y yo modero el debate. Doctor, suficiente. ¿Alguna otra pregunta, doctor Ramos Padilla? No, gracias, señor presidente. Doctor, silencio en la sala. Lo transitamos como pudimos también. Hoy te digo que estuvo bueno, pero en ese momento, reviviéndolo, ahora que te lo estoy contando, fue terrible, qué sé yo. Fue terrible, pero porque tenía que serlo, porque a vos no te mienten y te cagan la vida y es gratuito. O te desaparecen tus padres, los abuelos buscan a sus hijos, a sus nietas y es un mar de rosas. Es brutal, son sobre historias de mucho dolor. Y los niños en particular es muy difícil porque vos estás muy indefenso, te sentís muy indefenso. Aunque todo el mundo te quiere cuidar. Eso pasa, todo el mundo te quiere cuidar, pero vos estás muy solo. ¿Qué elementos puedes decir que lo detonaron y lo empezaron a llevar? Bueno, hasta acá era empezar a tener algún tipo de afecto por alguien de mi entorno, porque sin ningún afecto es muy difícil. Eso fue fundamental. Para mí ahí mi abuela Blanca cumplió un rol muy importante. Empezar a escuchar un poco más, escuchar también. Después
Mi abuela hacía algo que era que me llevó todo el verano, todos los días a la casa de abuelas. Entonces, porque ella iba todos los días, fue todos los días hasta que no fue más porque se murió. Entonces, yo entré como en una dinámica de acompañarla, entonces conocí a las otras abuelas, conocí a otros nietos, me hice muy amiga de Paula, Logares. Yo con Paula me ayudó mucho también porque a ella le había pasado lo mismo, entonces podía, y la veía que se llevaba bárbaro con su abuela y que era feliz, para decirlo de alguna manera, entonces yo decía, bueno, se puede, entonces trataba de verla mucho a ella y preguntarle mucho a ella. Y extrañaba todo, yo extrañaba mi vida. Eso que estaba ahí no era mi vida todavía. Esa gente todo bien, pero yo no la conocía, ¿entendés? Entonces, todo eso. Ya a los 3 meses yo dije, bueno, quiero quedarme, los jueces me convocaron y yo ya empecé a decir que sí, que me quería quedar con mis abuelos. Y bueno, ahí ya también fue un antes y un después de eso, porque yo ya ahí ya estaba aceptando que, con todo el dolor, digo, porque no es que, yo dije eso, pero seguía el dolor, la angustia, la incertidumbre y todo, pero quería. Una decisión. Claro, tomé la decisión. Y lo que pasa que primero me contaron, bueno, qué había pasado, me tuvieron que explicar que había habido una dictadura, que era una dictadura, porque como no sabía lo que era un juzgado, no sabía lo que era una dictadura. Los que habían desaparecido, no mis padres, sino mucha gente. Y entonces empezar a encontrar ejemplos, los padres de Paula, los padres de María José, ¿no? Las abuelas somos esto, buscamos a nuestros nietos, contarme quién eran mis padres. Lo bueno que tuvieron, y yo siempre lo reivindico mucho, es que sobre todo mi abuela Blanca siempre me contó mucho quién eran mis padres, pero no solamente su personalidad, su forma de ser y mostrarme sus cosas y sus fotos. Eso es una manera que es importante, pero también me lo explicaba mucho por qué luchaban, o sea, más ideológicamente, qué mundo querían. Y eso era un trabajo de todos los días, o sea, todos los días, todos había algo para contarme. Y después también mi abuela tenía un mecanismo de que al mismo tiempo mientras me contaba todo eso me leía el diario, entonces todo me lo relacionaba. Entonces era como una visión de reconstruir mis viejos, sus personas, sus formas de ser, sus imágenes y todo, y sus pensamientos y su ideología, de alguna manera, lo que puede entender un niño, ¿no? Entonces, así fue. Y además en Argentina la dictadura se derrumba, producto de que el desgaste que ya tenía, el crecimiento de las movilizaciones, del cual la huelga general con movilización del 30 de marzo de 1982 es uno de los picos más altos. La dictadura intenta salir con la ocupación de Malvinas y al terminar en una derrota la guerra, bueno, todo el régimen militar se viene a pique y el descontento con los militares es generalizado en toda la sociedad. De hecho, los militares no podían salir con uniforme por la calle, no, eran repudiados por la población. A mí me tocó, por ejemplo, hacer el servicio militar en el año 1986, comienzo de 1987, y recuerdo un suboficial que decía, no, yo en mi barrio digo que soy psicólogo, yo en mi barrio no voy a decir que soy militar porque la gente me odia. Estamos 4 años después de la caída de la dictadura. Bueno, ese es el clima que había, un odio enorme a los militares, la dictadura del proceso, y por eso el discurso que la dictadura había tenido de que los desaparecidos estaban en Europa o que se habían autojusticiado entre ellos mismos, etcétera, no se sostuvo, digamos. Entonces, de ahí que creció el reclamo del juicio y castigo a los genocidas. En Uruguay se salió mediante el Pacto del Club Naval, que firmó el propio Frente Amplio Uruguayo, donde se aceptaba la caducidad de las penas y el no juzgamiento de los militares. Esta ley de caducidad que habían apoyado todos los partidos políticos fue cuestionada por movilizaciones importantes, pero no llegaron a la posibilidad de triunfar en un plebiscito. Cuestión que, bueno, impidió que eso tenga ese desenvolvimiento. En Argentina hubo este hundimiento del régimen militar, de su discurso, de su punto de vista, de algún modo favoreció, digamos, la denuncia y además el conocimiento de todo lo que fue
el terror del genocidio, donde ellos fueron perdiendo legitimidad. Y la paradoja fue que la medida que por un lado los quitó de la persecución penal, el indulto de Menem, por otro lado generó mucha bronca porque fue parte de la impunidad del poder. Entonces la lucha por terminar con los indultos, por terminar con las leyes del perdón, bueno, se hizo un reclamo que fue creciendo, y donde, si se quiere, a partir del 95-96, bueno, hay un nuevo salto importante en el nivel de las movilizaciones. Cuando se da el 20 aniversario de la dictadura, bueno, esas marchas son muy importantes, muy grandes. Hace su aparición los hijos como nueva generación, los hijos desaparecidos. Bueno, y es otro punto, digamos, de la lucha por el juicio y castigo a los genocidas. Así que ahí inmediatamente, al poco tiempo, me fui a vivir a Montevideo y ahí fue otra etapa. Del país no era lo más traumático que me podía, en el marco de que yo quería, no era lo más traumático que me podía pasar, ya lo más traumático había pasado. Entonces estar ahí con mis abuelos y todo estaba bien. Pero la militancia ya venía desde Buenos Aires, con mis abuelas, y con las abuelas, y con los nietos y todo. Lo que pasó allá fue que sí, había más compañeros de militancia de mis padres que, si querés, ese pacto que si se hacen entre camaradas en situaciones extremas donde uno puede no desaparecer o perder la vida, es cuidar a mis viejos, todas esas cosas se empezaron a expresar. Lo que pasa es que en Montevideo fue una militancia muy importante porque yo ahí era la primera nieta. Entonces era todo un evento, y mi abuela era toda una personalidad en Montevideo, de los derechos humanos. Entonces ahí, objetivamente también, entre que estaban había todo tipo de conversaciones políticas de todos los colores, porque estaban los compañeros de militancia rodeando a la familia. Y por el otro lado, porque era la primera nieta, entonces empezó una militancia donde también hubo que, si querés, todo ese trabajo que se hacía en Buenos Aires, en Montevideo, era mucho más, porque no había habido casos ni nada. Yo llegué acá el mismo día que cumplía 22 años, un 14 de noviembre del año 52. Me colé de polizón en un barco italiano llamado Andrea C, que iba para Buenos Aires, aparte de haber hecho escala en Río de Janeiro. Y la ciudad de Santos hizo escala aquí en Montevideo y lo iba para Buenos Aires. Bueno, yo me metí de polizón, o sea, me colé. Trabajé de todo un poco. En ese momento me afilié al Zunca, y en ese afiliarme te viene la inquietud del trabajador. ¿Por qué? Que nosotros que hacíamos verdaderos palacios y casas hermosísimas, nos teníamos que ir a las barriadas más alejadas de Montevideo y vivir en viviendas precarias, con pisos de tierra, ¿me entendés? Con las paredes de chapa. Entonces vino como una protesta natural. No es normal de que el que todo lo produce sea el que viva peor. Y entonces por ahí empecé a sentir quién era Marx, quién era Lenin, qué era el comunismo.
Yo, de alguna manera, estoy identificado con todo eso y me afilié al Partido Comunista del Uruguay. Ya estaba sacando fotos, aunque trabajaba en la construcción, y precisaban un fotógrafo, vinieron a buscarme. Y entonces empecé a sacar fotos para la prensa del Partido Comunista. Primero para el diario Justicia, y luego desaparecía Justicia, y nacía El Popular, y ahí ingresé como jefe de fotógrafo, porque era el único fotógrafo. Yo era mi propio jefe. Cuando a mí me preguntan sobre la fotografía, yo digo, más que fotógrafo, yo era un militante con una máquina colgada al cuello. Me llamo Marina Barcia, soy de acá, trabajo en la salud, y soy de acá de toda la vida del barrio del Cerro. Mis padres eran de obreros de los frigoríficos. Y yo, la parte del arroz, justamente me vinculo en el 71, a través del liceo. Y ahí es donde conozco a María Asunción Artigas, que ella iba a Panadero regularmente. Y le habían actividades puntuales que se hacían. Y me acerqué, me presenté, y enseguida me acuerdo que había como unos compañeros ahí haciendo fajas, pintando fajas, que se pintaban en ese momento para propaganda, por la lucha de algunos gremios, algunas cosas. Y ahí ya me pusieron a pintar fajas. Llegué y ya, ahí, entre mate y mate, pintar fajas, y después hacer barriadas en el barrio, y después empezabas a vincularte con distintas actividades, porque era una actividad estudiantil, teníamos una agrupación estudiantil, de la parte más propiamente estudiantil en el Cerro, pero aparte de eso teníamos actividades directamente vinculadas a los conflictos obreros. Entonces hacíamos barriadas en La Teja y en el Cerro para los diferentes conflictos que había, se hacían piquetes, se hacían lo que se llamaba mojos en aquella época, que eran actividades relámpago que se hacían en contra por ejemplo, en contra de algunas automotoras que estaban virulando a obreros. Entonces se hacían actividades con bombas molotov y cosas así, actividades tipo relámpago, que iban un montón de gurises secundarias, se estaban en un lugar, bueno, tal lugar, tal hora, en un rato, tal. Esas eran actividades que se hacían regularmente en ese momento. Bueno, ahí empecé la actividad. Y ella iba ahí a Panadero y la veía puntualmente ahí, algunas veces. Y después la veía a veces, muy puntualmente, en otra actividad, porque en la ROE había mucha gente en ese momento. Había veces que se hacían los plenarios, y las plenarias eran de 500 estudiantes. O sea, eran grupos grandes, entonces cada uno tenía actividades en distintos lugares. Cuando llega el golpe de Estado, lo que hicimos fue, en lo que se podía, registrar también, esos momentos del golpe. O sea, desde la última sesión en la Cámara de Senadores, ocupaciones de fábricas, frigoríficos, sanatorios, mercados, manifestaciones. El Uruguay, que llevaba una vieja tradición de vida democrática, se vio envuelto, en ese rosario de dictadura que venía desde allá arriba, desde el norte, donde se plagó de dictadura, empezando en el 64 en Brasil, en Bolivia, y luego en Uruguay, en Chile, en Argentina. Eso fue lo que nosotros registramos en ese momento, donde tuvimos una participación, yo diría, muy cercana a los hechos. Nosotros estamos ahí haciendo estas cosas, sacando fotos como siempre. Acá en el Uruguay, desde el año 64 que se conformó la CNT, la Convención Nacional de Trabajadores, el artículo 1 era por una sociedad sin explotados ni explotadores.
Y la primera plataforma que elabora la Convención Nacional de Trabajadores es que ante golpe de Estado huelga general, huelga política. Y ese día lo que sucedió a las 6 de la mañana cuando la cadena informativa anuncia que se disuelven las cámaras, es que se ocupan todas las fábricas sin esperar ninguna resolución de la dirección de arriba. Hubo desde el primer momento una posición dubitativa, oscilante, claudicante de la dirección mayoritaria de la CNT, y la gente abajo les impuso la huelga. El problema, o sea, las fábricas serían ocupadas, las barriadas, sobre todo las barriadas más alejadas que donde vive la gente de trabajo, digo convulsionadas, porque sus maridos estaban en la fábrica ocupando, el peligro que acarreaba, la angustia de qué pasará luego y qué pasará ahora. Y ese día de la manifestación se vinieron decenas de miles de obreros que estaban ocupando las fábricas. Las familias salieron de sus hogares, se vinieron caminando a 18 de julio, porque sabía que a las 5 en punto habría una gran manifestación. Y bueno, y el 9 de julio, que fue el día que se levantó la huelga, se empezó a hacer una propaganda que nosotros decíamos en Bemba, en la radio Bemba, que era venir y ir, ¿no? La información de boca en boca y de papelito en papelito. Hay algunos volantes hechos a mano por la gente. De tal manera que nosotros inventamos una especie de diario oral, ya que no podía salir la prensa. Nosotros dijimos, nos tenemos que convertir en diarios orales, e ir a las fábricas donde habíamos ido 1000 veces y contar lo que pasaba y además fotografiar. Que decía a las 5 en punto, en 18 de julio, no, en Río Blanco, a las 5 en punto, todos allí, radio, las X30, como anunciando, y todo el mundo sabía a qué se refería a eso. Y bueno, y allí se dio una situación increíble. A las 5 en punto eran mareas humanas que aparecían de todas las calles, todos los ómnibus. Y a las 5 en punto, en Julio Herrera y Oves, y 18 de julio, la calle Julio Herrera y Oves, y la avenida 18 de julio, a las 5 en punto, un obrero de la bebida pegó el grito de CNT, que es la Convención Nacional de Trabajadores, libertad, libertad. Y entonces miles de hombres y mujeres que estaban como paseando por 18 de julio, se volcaron a la calle al grito de libertad, libertad, y con volantes y con el grito de tiranos temblar. Digo, aquello fue un maremoto. O sea, donde la gente, colapsó la avenida. Los soldados aparecieron, la policía apareció con uniformes de guerra, con fusiles de asalto, con tanques, con caballos, con gases, y la gente lo enfrentó. Y lo enfrentó con valentía, con mucha valentía. Y esos gases que son irrespirables. Porque ahí la experiencia más importante fue la experiencia política que hizo la gente, porque era una huelga de carácter político por las libertades, ¿no? Y si bien, bueno, hubieron una cantidad de trabajadores que dijeron que no daba para más la huelga y tal vez no diese para más, pero sí el ánimo de la gente era seguirla. Y bueno, hasta que no iba a durar toda la vida. Cuando oscureció, ahí terminó la gente apaleada, gaseada, mojada, ultrajada. Marchó a sus casas e invadieron nuestro diario. Pero la gente reclamaba, le reclamaba al Partido Comunista, le reclamaba al MLN, le reclamaba a los anarquistas. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿No? Como que la gente pensaba que en algún momento iban a surgir apoyos que no surgieron. Entonces llegó un momento donde hubo que levantar la huelga general, que no era para que durara 15 días, pero la gente quería seguir hasta donde pudo. Y recuerdo el levantamiento de la huelga, la gente llorando en las asambleas porque no lo quería hacer, la indignación, la impotencia que había. Entonces lo que hicimos fue organizarnos para llegar a las inmediaciones de la plaza del Entrevero, de ese lugar bien céntrico a esa plaza. Entonces desde la Plaza Libertad nosotros lo que hicimos fue distribuirnos por las calles laterales y venir avanzando como para proteger lo que podía ser la retirada de la gente. Entonces lo que nosotros hacíamos era agarrar los carros hidrantes, los carros de agua, coparlos, tirar a los milicos para abajo. Eso era lo que se había planificado y fue lo que se hizo. Y hacer al revés, proteger a la gente mientras se iban con las bombas de agua, con
las cuestiones, ellos lo que empezaron a utilizar, como habían perdido los carros de agua, empezaron a usar muchos granadas con gases lacrimógenos. Hace un tiempo que los compañeros de Plenaria de Amor y Justicia me pidieron participar del proyecto de edición de un documental, Todos en la Mira. Lo primero que me plantearon los compañeros fue, bueno, acá hay que hacer un documental en donde se denuncie la represión del aparato represivo hoy, ¿no? La embestida contra las organizaciones sociales, contra militantes políticos, contra los sectores más pobres de este pueblo. Y todo el accionar del DOE, del Departamento de Operaciones Especiales, que es la que se encarga de espiar, de filmar, de perseguir, de documentar toda la actividad de los militantes sociales y políticos. Me entregan un guión, una idea de guión, mejor dicho, que la terminamos de escribir juntos, en equipo, varios compañeros. ¿Cómo lo resolvimos? ¿Cómo lo resumimos? Haciendo una introducción en el documental de cómo se perseguía, cuál era la situación del Uruguay antes de la dictadura, cómo se perseguía a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a los trabajadores, y haciendo un paralelismo con lo que pasaba hoy, ¿no? Y empezamos a elegir para cada parte del guión qué partecita del material de archivo le poníamos, ¿no? Concretamente para ese episodio primero del documental en donde se denuncia o se recuerda lo que fue la represión dictadura o predictadura. Y había que ponerle una imagen a eso. Como ese era el momento clave y lo que más me interesaba, busco la imagen que más me impacte o que más me guste de las que tenía de archivo. El 9 de julio, ¿no? Y están estas compañeras, son mayormente mujeres, que van avanzando por 18 de julio, y esa nos pareció que es la imagen más fuerte, más impactante para la síntesis de ese planteo, ¿no? De que seguían habiendo motivos para luchar como nuestros viejos. Fue una imagen que se movilizó todo, porque es una imagen donde aparece en una marcha mi mamá marchando con toda una actitud además sumamente combativa, pero además era la primera vez que yo la veía, porque hasta acá lo que yo sí había visto eran todas fotos, había visto sus cosas, había visto sus fotos, había escuchado todos los relatos sobre ella, pero nunca había visto nunca la había visto en movimiento. Entonces, en principio cuando yo vi este documental, la primera vez que lo veo, viene una movilización de los 70 y, no sé, vos en un momento me dijiste, ¿será que inconscientemente hay una movilización de los 70 y vos buscás a tus padres? Yo después lo pensé y creo que sí, creo que es así. Creo que vos ves un documental de los 70 y los buscás, porque imaginás que van a ser parte de eso. Yo no sé si fue consciente, pero lo que sí fue que se ve que la busqué y pasó, es un segundo, pero la vi. Entonces ahí empezamos Fue muy movilizante porque yo no tenía la certeza de qué era, porque yo nunca la había visto más que en fotos. Entonces, verla, primero fue investigar si era ella. Y una vez que corroboramos que era ella, era la emoción de haberla visto en movimiento, no ver una cosa estática, sino ver a una persona. Y después de eso, que era mi mamá.
y que era mi mamá en el marco de una gran jornada combativa como esa. Entonces, no sé, ahí se disparó, yo creo que ahí comenzó otro documental. O sea, sí pudimos mantener del anterior sobre lo que me pasó a mí, pero de repente teníamos que empezar a investigar qué era esa jornada, por qué estaban ahí, y nos dimos cuenta que habían sobrevivientes de esa jornada, y qué se estaba peleando, y ahí nos abrió todo un marco de investigación sobre la historia uruguaya por un lado y qué había pasado ahí. Ahí está. Claro, mira. Además es llamativa la imagen porque son 3 mujeres ahí marchando, cantando, levantando el puño, ¿no? Agarrar el micrófono y señalarla con el dedo en la pantalla. Esta. La última. Sí. ¿Y qué era? Era la jornada del 9 de julio del 73, la gran movilización de alrededor de 400.000 personas, se habla, una movilización enfrentando la dictadura en el medio de la huelga general de 15 días que se desarrolló en Uruguay como respuesta a la dictadura, es decir, fue una movilización de masas, de sectores obreros, estudiantiles y populares enfrentando la dictadura. Sí, allí nosotros estamos, hay 2 imágenes pegadas, que una es esto que yo te decía cuando se copa, que se va caminando todo el mundo por la calle así y aparece la imagen de María Asunción y nosotros estábamos el grupo al lado, pegado, el grupo que íbamos a hacer las distintas acciones contra los milicos, ahí que venimos todos agarrados de los brazos, medio empujándonos unos a otros en medio de una marea humana. Y yo también, digo, en un momento determinado cuando vi la película descubrí a varios compañeros que estaban en esas imágenes, que yo no sé quién las tomó, ¿no? Digo, porque en ese momento hubieron varias filmaciones que se perdieron, posiblemente sean las de algunos medios de televisión oficiales, que después esas imágenes fueron recortadas. Y cuando nosotros quisimos acordar, estábamos todos juntos, los grupos de acción del MLN, que en ese momento todavía estábamos en libertad, gente del FER y el FER 68 y gente de la ROE, todos accionando en común. Y cuando se descubre esta imagen, sí, yo me pongo a verla nuevamente y estamos allí todos los compañeros mezclados, ¿no? Con ella estuvimos presas juntas en el 73, enseguida del golpe. Coincidimos en lo que era la sexta, en ese momento en la comisaría, acá en la Graciada. A mí me llevaron por una volanteada del liceo, tuve 2 semanas y media ahí en la sexta, y ahí ella está actuaba en el Miranda, era estudiante del Miranda, con otra compañera. Agarraron y tuvieron una pelea con una fascista, una mujer, una estudiante que estaba delatando a los estudiantes de izquierda, y se tuvo una agarrada con la fascista esta, le dieron una paliza, ella y otra compañera, y después de esa paliza la mujer las denuncia, y bueno, marchan presa, muy alegre, ella de carácter, un carácter muy fresco, y charlamos todos los días, casi todos los días, ahí. Personales más que políticas en ese rubro, pero también algunas charlas políticas. Ella se definía claramente como anarquista, así que estaba en la ROE. Yo también digo, porque en la ROE había un espectro amplio, había gente que no era anarquista, que era marxista, libertaria, una mezcla. Pero ella se definía claramente como anarquista. Me acuerdo que sí me hablaba de sus compañeros que estaban por casarse en ese momento, estaban ahí en los preparativos de casarse, y también de las luchas que había participado y eso. Hablábamos un poco del error en general.
Y después convivimos esas 2 semanas y pico. Después ya la dejé de ver, ella cuando creo que la liberaron de ahí, ya ella se trasladaba para la Argentina. Como 1900, ¿viste? Pasan los farrapatos. Eso fue fin de septiembre del 73, y casi ya para casarse con Freddy, y ya se radicaba en Argentina. Tengo entendido eso. Estaba yo en casa, fue un accidente, yo diría, porque yo dormía con un ojo abierto y el otro cerrado. Pero nos habíamos separado, mi compañera y yo nos habíamos separado ya, o sea, divorciado. Y mi hijo se vino a vivir conmigo, y esa noche salió, y cuando golpean la puerta pensé que era mi hijo que había extraviado la llave, y cuando abrí, dentro de mi propia casa me meten más para adentro todavía, con una metralleta, 2 metralletas y varios policías, y ahí me agarraron en el 75. Y bueno, ahí fui a parar, a mí me tuvieron muy poco tiempo, ahí me fui a parar a una dependencia de inteligencia de enlace. Y naturalmente declaraciones, capucha, amenazas, y bueno, hasta que me soltaron. Todas esas fotos que están acá, casi todas estas que ustedes ven acá, estas fueron escondidas el 6 de julio del 73, dentro del propio diario, en un lugar bastante inaccesible. Y cuando entraron no lo encontraron, pero cuando me interrogaban tampoco les dije dónde estaba. Pero una cantidad de fotos que era la huelga general, que no había podido, porque estábamos procesando recién, no lo habíamos podido esconder, yo lo tenía escondido en casa. Y una de las satisfacciones que tuve dentro de mi detención, aunque parezca mentira, es cuando casi pisamos arriba del berretín o del escondrijo, donde estaban los negativos, y yo me sentí con una tranquilidad, como diciendo, estamos pasando por arriba de esta historia y ustedes no lo saben. Y bueno, es uno de los triunfos, o sea, de pequeños triunfos, pero que ahora, digo, teniendo esos negativos ahí, los muy pocos que existen de cuando el golpe y todo un montón de historia de nuestro país, casi son únicos, digo, los tenemos nosotros, digo, porque lo escondimos y lo protegimos. Y entonces, además, cuando nos detienen, no lo denunciamos, no dijimos dónde estaba. Y entonces todo eso trajo aparejado que después de años recuperamos este archivo, pero nosotros lo habíamos escondido en un lugar muy inaccesible. Te faltó. Ahí cada uno tiene su balance. Lo que es verdad es que había predisposición a enfrentar, la suficiente valentía para hacerlo y lo demostraron, pero fueron derrotados. Entonces, y que bueno, yo para mí marca un antes y un después, y triunfó la dictadura. Porque fue decayendo la huelga, triunfó la dictadura. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen podido enfrentar la dictadura de uruguaya? Movimiento obrero con grandes movilizaciones. ¿Qué hubiese pasado? Digo, ¿qué hubiese pasado con el resto de las dictaduras? ¿Hubiesen encontrado, qué sé yo, un punto de resistencia en algún país? No sé. Y por otro lado, no está desligado de que estamos hablando de esto y esa es mi madre. Entonces fue muy fuerte, fue realmente movilizante. Las noticias que nosotros tenemos, que ya en Buenos Aires se vincula con Resistencia Libertaria, un grupo de libertarios argentinos con los que teníamos estrecha relación, la FAO, que cae casi toda la militancia fuerte de Resistencia Libertaria que hay en el 78. En diciembre de 1977 desaparecieron en Argentina, particularmente en Buenos Aires, prácticamente el mismo día, militantes uruguayos, jóvenes uruguayos, familias de uruguayos, muchos de ellos con niños, que estaban exiliados en la Argentina por haber pertenecido a distintos grupos políticos en el Uruguay. A raíz de las denuncias de familiares, comenzamos a cotejar información y advertimos que muchísimos uruguayos de distintas colectividades políticas, muchos de ellos incluso sin militancia política, habían desaparecido en la Argentina en la misma fecha.
Da la casualidad que en relación con esos 4 o 5 uruguayos, concretamente 5, que no fueron identificados nunca en el pozo de Banfield, sobrevivientes de centros clandestinos de detención en el Uruguay, los vieron en el Uruguay y los pudieron identificar, algunos de ellos. Particularmente en el Uruguay, en el centro clandestino de detención conocido como La Tablada. Luego ubicamos que menos ese contingente que fue trasladado al Uruguay y que siguen desaparecidos, el resto de las familias estuvieron detenidos en el pozo de Banfield. Y entre ellos el caso de se narra, el caso de Artigas de Moyano, y se narra por parte de los testigos cómo fue el parto en el cual nació una niña que es Victoria Moyano. Eso está en las denuncias que realizaron los sobrevivientes del pozo de Banfield. Un testimonio sumamente importante para la reconstrucción de estos hechos fue precisamente el de una testigo que se encuentra en Canadá, que se encuentra todavía viviendo en Canadá, que viajó especialmente al Uruguay a declarar cómo fue que atendió a la madre de Victoria en el momento del parto. ¿Qué es lo que está haciendo? Es una hija recuperada, ¿no? ¿Qué está tocando? ¡No la lastimés! ¡No la lastimé! ¡Es totalmente ilegal! ¡No tienen vergüenza! 2 días que apareció el nieto de Carlotto. ¡Es una nieta restituida! ¡Para! ¡Para! ¡Mira cómo le está tratando! ¡Es una nieta restituida, loco! ¡Usa la violencia! ¡Paren! ¡Mira cómo la está maltratando, loco de cara! ¡Que colabore, que camine! ¡La colabore, que camine, ya ¡hijo de puta! ¡Pará, pará! ¡Mirá! ¡Soy legislador! ¿Cuánto más? ¡Soy legislador! ¡Pero no está! ¡Mirá cómo le quedó! ¿Usted quién se cree que es? ¡Soy diputado de la Nación! ¡Soy diputado de la Nación! ¿Usted cómo no decís sacalo? ¿Cómo decís sacalo? Si estamos viendo lo que está haciendo con los detenidos. ¡Estoy escuchando a los detenidos! Por descuido. Sí. Siempre. Siempre es por descuido. Todos los presos que estaban en la cárcel estaban presos por descuido. Sí, porque se creyeron el cuento de la... Todos decían, hubiera debido irme, no me di cuenta. Estaba muy cansado. Así que... Llegamos, nos sacan de la brigada de San Justo una cantidad de gente y nos llevan tirados en el piso de una camioneta a otro lugar, que resultó ser el Pozo de Banfield. Entonces llegamos ahí a la noche, nos meten en unos calabozos completamente oscuros, no escuchamos nada más que los ladridos de los perros, no había absolutamente ningún ruido. Entonces nos quedamos ahí muertos de frío, porque hacía un frío espantoso, estábamos vestidos con ropa de febrero, éramos 3 en una celda amontonadas, y a la mañana siguiente empezamos a escuchar golpecitos en la pared. Yo no quería contestar porque nos van a meter una trampa. Es una buena ocasión para volver a torturarte, ¿entendés? Entonces no contestaban nada durante mucho tiempo, hasta que finalmente escuchamos como voces. Pusimos la oreja en la pared y ahí la escuché a Mari, que decía: compañeras, yo soy una compañera, estoy atrás de ustedes. Yo primero dije, no, esto no me suena. Entonces la pobre Mari pasó una buena parte de la noche golpeando y una buena parte de la mañana golpeando y hablando, hasta que finalmente nos animamos a contestar. Entonces nos dijo quiénes eran
nos explicó que del lado de atrás, donde estábamos nosotros, había una cantidad de uruguayos y que del lado nuestro, pero hacia adelante, había montoneros. Semana Santa del año 78, fines de marzo, alrededor del 23 de marzo. Fue alrededor del 24 de marzo. Teníamos una pequeña, un cuadrado grande así, abierto de luz, eso era todo, arriba en el techo. Pegado en el techo. Así que la luz daba arriba, acá abajo todo era sombra, oscuro, no se veía nada, ¿no? Ahí estábamos todo el tiempo, pero con el paso del tiempo, no sé si es una adaptación del cerebro o qué, pero de repente te ponías a charlar y cuando viene el recuerdo ahora de eso, es como si hubiera habido una luz. No estábamos en la oscuridad total. Y de largo era un poco más largo que vos. Un poquito más largo que vos. Sí, debe tener 2,50 de largo. Eso era el lugar. Y piso baldosa. Te morías de frío y mojado del invierno. Y lo primero que nos dijo fue, cuando salgan al baño, van a encontrar en tal parte, no me acuerdo dónde era, atrás de algo, van a encontrar un pedacito de metal, un pedacito de cable, de cobre. Entonces dice, se lo traen a la celda y vamos a decir qué hacer con eso. Teníamos el tabique y teníamos esposas. Y esas esposas, que el menor movimiento que haces se cierra completamente, ¿sabes? Entonces pasó la información para el otro lado, él estaba al lado mío y vos estabas hablando con Alfredo. Yo estaba al fondo. Empezamos la comunicación con Alfredo y la primera cosa que Alfredo me dice, que es en el ala donde estaba él, estaban una cantidad de uruguayos y que Mari estaba ahí y que era su compañera y que Mari estaba embarazada. Ese es el primer dato que yo tengo de Mari a través de Freddy. Y después el que me enseña el código es un código que es una especie de morse casero, es Freddy, es el que me lo enseña. Y podíamos hablar a través de la pared. Enseña Mari. Podíamos hablar a través de la pared. Pero ahí, perdón, fuimos a buscar los alambrecitos al baño. Termina con eso, sí. Todos. Entonces era un pedacito de cobre. La noche antes parece que había habido un cortocircuito porque los montoneros que estaban adelante arrancaban los cables. Entonces nos habían dejado un pedacito de cable, grande como eso, a cada uno de los nuevos. Éramos, no sé, 6, 7, 8, lo que sea. Entonces fuimos al baño a sacar un pedacito cada uno. Lo lijamos entre las baldosas del piso y eso era para meterlo en las esposas para abrirlas. Entonces cuando pudimos, yo tengo todavía un diente roto porque se me quedó enganchado, por haber tirado para sacarlo. ¿Entendés? Se me rompió el diente acá abajo. Entonces con este aparatito que le llamábamos conque, era el conque, con que abrir las esposas, con este aparatito abríamos una mano y la poníamos del otro lado, entonces estábamos libres, subíamos la venda, pero el que estaba en la primera celda, cuando escuchaba que los guardias subían, porque nos dejaban todo el tiempo solos, entonces pasaba un golpe y el golpe iba tum, 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 por todas partes. Y inmediatamente otra vez las dos esposas y la venda. Claro, lo que se sentía era un barullo de que todo el mundo se estaba metiendo las esposas otra vez. Sí, pero un barullo tranquilo. Sí, pero sí. Nosotros lo percibíamos. La otra cosa que hicimos de entrada era como organizarnos dentro de todo este grupo que había de uruguayos y montoneros y todo eso, fue encontrar en la pared un lugar que iba a ser el teléfono. No sé, como las paredes eran de ladrillo hueco, había un lugar donde vos te podías poner y hablar así, bajito. Muy, muy, muy bajito, poniendo la oreja del otro lado podías escuchar. Entonces podíamos hablar aún cuando los guardias estaban adentro. Ahí Mari nos contó que estaba embarazada y que fue María Antonia la que le había hecho el diagnóstico, que era la que vivía con ella. María Antonia, su compañero, había muerto poco antes de una crisis de asma en el mismo chupadero. Por ejemplo, desde que nosotros llegamos hasta que fue el primer traslado donde se fue Freddy, que fue en mayo, el 16 de mayo del 78. Ese fue el traslado grande donde se fue Freddy y otras
cientos más. Pero hasta ese momento había como una especie de, al principio, relativa calma. Estábamos olvidados. Los guardias casi no estaban arriba, traían de comer una vez por día una sopa de mondongo verde espantosa y el resto era todo nuestra interacción ahí adentro. Realmente, la vida que teníamos era entre nosotros. Mari y Freddy hablaban mucho entre ellos, mucho. Bueno, contábamos películas también. Cada uno elegía la película que quería. ¿Cómo se llamaba esta? Los Siempre compañeros. eran presos que se escapaban. Los compañeros. No, también presos que se escapaban. ¿Te acordás? Y si no se escapaban, decíamos, no cuentes el final. Ah, Un condenado a muerte se escapa. Sí, La eso. película de Bresson. Esta es una joyita que yo me acuerdo, la repetí tantas veces. Sí, esa. Sí, era tan intenso cuando contábamos películas que yo tengo el recuerdo de estar en un lugar iluminado escuchando. Y estaba en un calabozo oscurísimo escuchando golpes, no escuchando palabras, ¿entendés? En el mes de mayo, después que los llevaron a los uruguayos a Quilmes a torturar de nuevo, hubo este gran traslado, inmenso traslado. Yo a Mari no la había visto todavía, la tenía atrás de la pared solamente. Entonces, a mí me llevan al lugar, a la brigada de San Justo el 15 y el 16 me traen de vuelta. Cuando me traen el 16, me encuentro con que todos estaba vacío el chupadero. Y a mí me llevan del lado donde estaba Mari y me ponen en un calabozo al fondo sola. Bueno, pero ahí después que se fueron casi todos, se fue Freddy, por supuesto. Entonces Mari quedó con Eliana en un calabozo un poco lejos de donde yo estaba. Y yo quedé sola. Pero como éramos muy pocos, había 4 calabozos llenos o 5, ¿no? Rodríguez, la otra chica. Sí, había 4 o 5 calabozos llenos, nada más. Entonces los guardias se pusieron más relajados. Entonces a Mari la hacían salir para servir la comida, casi todo el tiempo. Y a veces, cuando empezó a pasar un poco más de tiempo, que esto que mes es mayo, dijimos, hasta el mes de junio más o menos, que fue el otro traslado, a las mujeres nos dejaban salir, nos abrían la puerta y nos dejaban la puerta abierta y nos permitían que nos juntaran. Así la conocía Mari. Entonces la llevaron en junio y ahí quedamos todavía menos en junio, muchos menos, porque no fue un traslado muy grande. Cuando se fue Iliana, Mari se quedó sola. Ya había empezado antes, pero empezó a quedar más y más claro que había un interés en el hijo de Mari, por alguna razón. Empezó a quedar claro, antes del traslado que se llevan a Iliana, porque una noche, antes de que a mí me pongan con Mari, una noche se abre la puerta del calabozo de Mari. Tardísimo la noche, no puedo decir la hora porque no teníamos reloj, pero una noche muy tarde. Se abre la puerta y escuchamos que no la sacan a Mari. Alguien entra, voces, después la puerta se cierra y se van. Entonces al día siguiente Mari nos cuenta que viene un tipo con el jefe del lugar y el tipo le dice a Mari, sacate el tabique. Vos sos Mari, sacate el tabique, la hace parar, estaban durmiendo las 2 chicas. Y el jefe del lugar le dice al otro, o el jefe del lugar, quien sea, el que parecía tener autoridad, le dice al otro, esta es la chica de la que te hablé. Y el otro dice, ¿necesitas algo? Y Mari dijo, necesito vitaminas. A partir de ahí tuvo una vitamina por día, creo, ¿no? Pero fue una sola vez le trajeron. Durante unos días. Eso fue todo. Pero cuando nos contó esta historia, yo pensé para mis adentros, ese es el tipo que se va a quedar con el bebé. Porque si no, no tiene sentido, no hay ninguna otra razón. No sé lo que Mari pensó. Bueno, después me llevan con ella y ahí me quedo con Mari hasta que me voy. Ella había heredado un vestido de embarazada de una de las uruguayas. En general estaba tratando siempre de ser optimista,
como todos, con mucha fuerza, porque estar embarazado en esa situación yo no quiero ni pensar, pero ella pasaba por arriba de eso con mucha fuerza. Y cantando mucho, hablando mucho de Freddy. Yo creo que todo el mundo sabía que podía morir en cualquier momento, pero nadie lo decía. Nadie. Todos nos preocupaba mucho, por ejemplo, el hecho de que las familias nos buscaban. Eso lo sabíamos nosotros. Pues preparamos el parto, porque dijimos, no la vamos a mandar a la enfermería muy temprano, porque va a quedar a merced de los gorilas estos. Entonces organizamos un sistema de golpes para ir a controlar las contracciones. Cuando empezó a tener contracciones, yo golpeaba el calabozo de él y él empezaba a contar los segundos. Y cuando la contracción terminaba, yo golpeaba su calabozo y golpeaba el de atrás. Entonces él paraba de contar los segundos y el de atrás empezaba a contar el intervalo. Estuvimos así, creo que una noche entera y mediodía siguiente, hasta que nos parecieron que eran cada 5 minutos. Entonces, cuando llamamos al guardia, que los guardias estaban todos perfectamente atentos al parto a Mari le faltaban minutos. Entonces se la llevan abajo y todo lo que sé después ella me lo cuenta, pero nosotros arriba nos tiramos todos al piso para escuchar, hasta que escuchamos el grito de Vicky. Y muy poco después sube un guardia. El guardia estaba bastante conmocionado, te voy a decir. Vino solamente para decirnos, nació, es una nena. Alrededor de las 12 del mediodía, dijo. Se fue, después se fue. Entonces ya nos habían dicho a todos, a Mari también, que su hijo se iba a la casa cuna. O sea, a todo el mundo le parecía, de todas maneras, irrazonable que un bebé recién nacido viniera a convivir ahí. Entonces todo el mundo pensaba, ok, bebé a la casa cuna, pero ¿qué pasa con Mari? ¿Entendés? Y Mari tardó 8 horas en llegar. Volvió a las 8 de la noche porque le pregunté la hora al guardia. Y volvió con una sábana, con un frasco de espadol, chiquitita. Bueno, y ahí empezamos a pasar, empezó ella más que nada, a pasar todo el periodo del posparto, que en las mujeres normalmente es muy difícil cuando ya lo tienen al hijo. Imagínate en Mari, que no lo tenía. Entonces ella cuenta que la tuvo, primero la quisieron esposar a la camilla, después dijeron no, esposar a la camilla, tuvo el bebé sin estar esposada y se la dejaron 8 horas. La dejaron con el bebé 8 horas, no sé por qué razón. Normalmente se los llevaban inmediatamente, pero Mari había pasado todo el embarazo ahí, ¿entendés? Entonces, quieras que no, había como una especie de expectativa o de qué sé yo, se puede llamar relación eso, yo no sé, pero había como algo que la hacía diferente de las otras embarazadas. Entonces le dejaron estar el bebé 8 horas, o tal vez porque el tipo que se lo tenía que llevar no podía, no sabe. Y ella en esas 8 horas la miró muy detenidamente. Contó que se sobresaltaba mucho por cualquier ruido, por cualquier cosa, y que tenía las orejas de Freddy. Y le dio de mamar, a pesar de que le habían prohibido que le diera de mamar. Y 8 horas después vino un tipo con un delantal blanco y con un gamulán, puso la beba en el gamulán y se lo llevaron. Hasta que un día, a Eduardo lo sacan de nuestro lado y lo ponen atrás y le sacan las esposas y le hacen firmar la libertad vigilada. Y dicen que Eduardo se va. Y nosotros nos fuimos el 11 de octubre. Mari debe haberse ido el 12 de octubre. A Mari siempre estaba en el Uruguay, no es un río, ¿no? Mari cantaba todo el tiempo, ella también. Sí. Todos los días, religiosamente, como si fuera una religión, la canción de Biglietti, aunque nazcas pobre, te traigo también. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te tendré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Solo que ella la cambiaba. Decía, aunque nazcas preso, te traigo también. Se precisan niños para amanecer.
calle 200 familias, hay madres solteras, hay madres con hijos discapacitados y demás. Y bueno, lo que nosotros queremos es que intervenga una rápida intervención del Ministerio de Trabajo de Nación, del Gobierno Nacional. Parte del Gobierno Nacional. La única respuesta que obtenemos es gendarmería, hay más policía a nuestras espaldas, represión, como en ese sentido, cuando este monopolio hace lo que quiere acá en Argentina. ¿Por qué cree que Les Mata no le da vuelta la espalda? Porque creo que Les Mata lo que le está molestando es que los trabajadores nos organicemos, que los trabajadores nos basemos en asamblea, que peleemos por nuestros derechos. Les Mata en ese sentido es cómplice. Mueven, si nos quieren mover, vamos y volvemos, bueno, y de la mano es lo mismo, compañero. No pasa nada. Ahora yo vine más que nada para que las chicas me llamen, tengo a los chicos y todo para que se quedaran tranquilas, pero no fue. O sea, fue el desastre que fue. Fue que tenían toda la intención, que fue inminente. Entonces, obviamente, yo me puse adelante porque se supone que es un gobierno de los derechos humanos que no le va a pegar a los derechos humanos y que reprime de igual manera, que no va a reprimir, que defiende el trabajo y reprime a trabajadores.